chusca ceremonia que se ríe, pues de la iglesia también, porque los rezos y con un libro que no es la Biblia, obviamente ni misal, sino donde llevaba ahí las cuentas de la paja y la cebada que le venden a los arrieros, le hace las veces de que está curando y le da el espaldarazo y le da, y lo hace, ordena caballero según el Quijote, y se va feliz él. Y ya cuando sale de la venta, que hasta lo deja ir sin pagar, porque para eso le dice, ¿trae usted dinero? Y el otro le dice que no, que nunca ha leído ninguna novela de caballería que se requieran dineros. Ese es otro punto, que los caballeros nunca necesitaban dinero para nada. ¿Qué es esa novedad? De que se necesite dinero para pagar un caballero bastante. Entonces ahí te das cuenta el golpe, ya sin dinero no se puede vivir, estamos ya en el capitalismo real, ya empezó, es de verdad, todo ahí es donde está. Pero el otro no se da cuenta que no, y le dice, oiga, pero de cualquier manera, los caballeros, no se dirá, pero es de suponerse, por supuesto. No se menciona porque es algo tan notorio y tan obvio, que se sabe que los caballeros deben traer dinero y camisas limpias para cambiarse, señor Don Quijote. Ah, dice, lo voy a tomar en cuenta para mi próxima salida. Y de hecho, ya armado un caballero que se siente mucho mejor, decide regresar a su casa a por dinero, hacerse dinero y camisas limpias precisamente, y de un escudero, porque le era muy necesario que le faltaba, ¿verdad? Pero como dice, a la hora que sale, se deja llevar. Y dejarse llevar, proseguir caminos sin otro rumbo o destino que aquel que del caballo, que su caballo quería, porque deja que Rocinante agarre para donde quiera. Claro que Rocinante agarra para la querencia, hacia su casa. Pero él dice, él consideraba que en eso consistía precisamente una aventura. El dejarse ir a la deriva, para ver qué pasa, cómo es realmente la condición de la vida humana. Todos vivimos a la deriva, a ver qué pasa. Todos estamos sujetos a lo mismo, pero él lo hace pensando que esa es la esencia de una aventura. Dejar que te lleven los acontecimientos, no te lleven, estar abiertos a lo que te pasa. Entonces, cuando regresa a su casa y lo reciben con mucha alarma el ama y la sobrina porque se había desaparecido, el cura y el barbero, se los recuerdo que son estos personajes, ¿verdad?, están ya en trance y habían acordado, y así lo llevan a cabo, de hacer la quema de la biblioteca de Don Quijote porque culpan a los libros de haberlo enloquecido. Ay, no. Pero eso es lo que hace cualquier tiranía. Eso es lo que hizo Hitler con los libros, quemarlos. Eso es lo que se pasó en Alejandría, se mandó quemar la biblioteca por las gentes que estaban en contra de los saberes que ahí se tenían archivados. O sea, atacar a la cultura de esa manera. Los autos de fe, que eran de todo constantes, que llevaba a cabo la Inquisición, eso es un auto de fe, la quemazón de los libros. Y lo hacían ya sea porque eran heréticos de filósofos judíos o moros, o porque ahora, con mayor razón, después del Concilio de Trento, eran protestantes. Era la herejía protestante de los calvinistas y los luteranos. Entonces todo el mundo era sospechoso, y Cervantes lo sabía, y era muy difícil escribir y publicar, entonces, sí, sin exponerte a que la Inquisición tomara represalias, como ya lo hemos dicho, y era real las represalias. Pero entonces aquí, el Quijote, el libro de Cervantes, ¿verdad? Cervantes aquí mete un auto de fe, llevado a cabo por el mismo cura, lector de novelas de caballería y de otros libros que había leído Quijote, y el barbero, pero hacen una selección de los libros. Entonces van viendo qué títulos son. Dicen, no, ese me lo guardas, por favor, porque no, que va, este sí, este también. Y van eligiendo las lecturas. Por ejemplo, salen entre las lecturas las novelas, la Galatea de Cervantes. Entonces, no, ese es un buen amigo mío, ese autor yo lo conozco, dice el cura, ese lo...
Entonces ya desde entonces el mismo Cervantes es un personaje de su obra porque sale de autor de una de las novelas que tiene el Quijote en su biblioteca, junto con el Amadís de Gaula y junto con otros que no van a quemar, pero sí queman todos los demás, tirándolos por la ventana hacia el patio de la casa, en donde está la sobrina de la incitadora, sobre todo la quemazón. Porque no, hay que quemarlos todos, decía ella. No, hay unas que no, porque tienen muchas cosas que aprenderle y son muy buenas novelas. Hay una defensa de una literatura y quemar otra, pero se lleva a cabo la quemazón. Estos también, pues, ya se sabe que él está nada más haciendo ilusión de lo que hacía la misma Inquisición, ¿verdad? Tildando de malos la Inquisición de los libros heréticos, y acá tildando de malos a los libros que enloquecían a los ingenuos lectores como el Quijote. O sea, hay una crítica implícita evidente. Y sin embargo no hay ningún remedio en quemar esos libros, porque Don Quijote ya había hecho de aquel personaje que él quería ser. Él ya tenía en su proyecto de vida ser un caballero andante, ya que los quemaran no iba a tener absolutamente ninguna repercusión, para nada. Como de hecho no tiene ninguna de la estar quemando libros, más bien los pone de moda y genera más curiosidad cuando prohíben un título, ¿verdad? Como ha sucedido con otros, por ejemplo, Emma Bovary de Flaubert en el siglo XIX. Emma Bovary es un personaje construido por Gustave Flaubert, emulando o imitando al Quijote. Nada más que ella es una provinciana, ¿verdad?, que quiere enamorarse, quiere vivir intensamente el amor romántico. No ser una caballera andante, pero sí ser una heroína del amor, de enamorarse, que se la rapten de ser posible y tener amoríos y todo. Y lee todas esas novelas románticas que se leían en el siglo XIX de amores, y va a obras de teatro, de ópera, y Madame, ya sabes, ¿no? Pero ese personaje, esa provinciana aburrida de lo que pasa en su pueblo, que tiene que soñar con una vida de emociones que no tiene. Y es el Quijote, pero y ella, los libros le enloquecen también, y tienen la misma actitud los que la rodean de la furia contra los libros que lee, cuando es ella en su locura la que enloquece con los libros, por supuesto, pero se los doy como contrapunto de que cómo retoma ese personaje Flaubert de Cervantes, que es una de las muchísimas retomadas que ha habido del Quijote por muchos aspectos, que no vamos a entrar en ello ahorita. Les doy esa relación porque así como Madame Bovary consigue vivir la vida que deseaba, y que es una tragedia finalmente al final, ¿verdad?, su existencia, pero logra vivir sus fantasías. Así que Quijote está viviendo su fantasía, y es lo que ahorita oímos al presidente de Estados Unidos todavía decir, que hay que vivir el sueño americano. O sea, el vive tu sueño. Ven aquí donde sí puedes conseguir tus sueños, ser el que seas, cualquiera que sea tu fantasía de ser, lo puedes llegar a ser aquí en Estados Unidos. Es lo que se ve hasta la fecha todavía, y es un hecho. A nadie se le ocurría antes, en el pasado, vivir sus fantasías o ser personajes inventados. Como ya dijimos, ya tenías tú un deber de acuerdo a donde hubieras nacido y de quién fueras hijo y a qué profesión hicieras, si eras militar, si eras canónigo, o si eras, ¿cómo se llama?, noble, burócrata, en fin, ¿qué eras? Entonces, carpintero o lo que fueses, ¿no? ¿Qué pasa a su regreso con el Quijote? Número uno es el contraste de la cordura, que ves cómo enloquecen el barbero, el cura, el ama y la sobrina, llevando a cabo aquella locura de la quemazón, y convencidos de que con eso pueden estar haciendo algo bien hecho. Es un contraste. Para un lector moderno, obviamente tú también ves la locura de toda esa gente. ¿Qué medidas están tomando para remediar la locura? Por supuesto que entonces no había ni por aquí
la claridad que se tiene actualmente sobre la locura. Había Erasmo y el otro de la locura, como les dije, se refería más a la estupidez humana y de creer lo que no era o creer que las cosas eran de una manera antes de investigarlas. Porque estaba en la época esa transformación de todos los valores, todas las realidades. Pero no la locura desde el punto de vista Freud, de una enfermedad mental en donde tenga alguna cura o se requiere algún control, para nada. O sea, la desproporción del porcentaje del personaje, claro que el resto de la gente que aparece ahí se da cuenta de que un hombre disfrazado con armadura y ahí en esos campos, pues tú qué te pasa, ¿no? Como a cualquier, pero de ahí no pasaba la percepción el qué hacer con esa locura. Pero la locura era real, como vamos a ver ahorita, y él habla con Sancho acá, en lo oscurito, y le dice que sin decirle a nadie queda contratado y le ofrece la isla. Y el otro se pone feliz, por supuesto. Porque, pues cuando menos es una posibilidad, y ya está en el aire que eso es factible. Antes nadie pensaría que un campesino pudiera aspirar a llegar a ser gobernador de ningún reino. Pues eso, era contra natura, pues, ¿qué va a suceder? Podría ser que un hijo de un noble llegara a ser rey, pero no un campesino trepara a ese rey. Pero ya entonces se vale soñar así. Ya dijimos, los Pizarros y los Hernán Cortés y todos los que se habían hecho a las Indias habían demostrado que era posible, de no ser nadie, llegar a ser alguien muy honrado y muy importante, que es en las que estamos. ¿Qué pasa con la segunda salida? Que cuando salen, ya salen conscientes. Primero que todo, ya no es lo mismo ir a solas en tu locura, como salió al principio del podcast, que ya refrenda algo de su realidad de caballero andante y llevar su escudero, ¿verdad? Eso le da más realidad. Y segundo, por más que lo critiquen su decisión, lo primero que pasa es que enfrentan el episodio que ya conocemos todos de los molinos de viento. Pero aquí es importante también ver eso. Por más que le avisa a Sancho que no embista, que no son, el otro no escucha, el otro está el otro piensa que Sancho es el que está cegado por los espíritus invisibles, esos que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero que existen, esos espíritus, ¿verdad? Esas fuerzas invisibles, que es la que se equivoca y no lo dejan ver la realidad. Cada uno piensa que el otro no ve la realidad como es. Y eso es lo que tiene importancia aquí. Porque para nosotros así es la existencia. Es impresionante cómo es de real ese no vivir la misma realidad, aunque estés pisando los mismos metros cuadrados, bajo el mismo sol, el mismo día, y digamos que todo tu escenario alrededor sea el mismo. Pues sería muy difícil pensar que no, pero uno sabe cuando ha estado con un loco que no estás en la misma realidad. Y es tremendamente angustioso darte cuenta que no estás en la misma realidad que la que está el loco. No puedes hacer absolutamente nada al respecto. Nada de eso lo describe Cervantes. Eso es lo que uno puede darse cuenta e imaginar, que como es chusco y es cómico, te ríes o te mueve a darte cuenta de la miseria, de la locura de este hombre, porque lo ves pues como un tonto, encajándole la lanza a un aspa que el viento mueve, ¿verdad? Pero se te olvida el heroísmo de aquello, pierde la dimensión. Entonces son muchas lecturas del mismo hecho. En un mismo acontecimiento son varias cosas lo que sucede, según las interpretaciones que tú le quieras dar. Y hay una continuidad que Cervantes no se nota, porque fluye, ¿no? Que pasa eso inmediatamente, bueno, pues entonces hay que levantarlo, ¿verdad? Que está de ruido, y llevarlo, y moverlo del lugar, y luego se encuentran o la gente que viene, ¿no? Un grupo de gente que vienen y el vizcaíno, un guarda de ese grupo de gente, se le enfrenta a un vasco que habla mal y con violencia, ¿verdad?
y de repente se detiene la narración en ese pleito. Cuando ya se tienen espada contra espada y está en eso, porque el otro que estaba en una mula, pues se harta también, se harta de loco y se le enfrenta y ya están listos para darse y se para la narración. Y dice, no puedo seguirles contando qué sucedió, porque hasta ahí llegaron los documentos con que dispongo. Hasta aquí el pleito y nos deja, se acaba el capítulo cuando están a punto de darse un palo. Con la espada desenvainada. La espada desenvainada, literalmente. Entonces nos cuenta el hecho de cómo lo hizo. Tuvo que esperar para poderse enterar de que cómo terminó aquello. Pues cuenta cómo él siguió investigando en los archivos y terminó en Toledo, en el mercado de Toledo, en los libros de viejo, encontró aquel manuscrito, que se dio cuenta que llegó un chiquillo ahí a venderlos, forrados en seda, los cartapacios, varios cartapacios que vendían. Y él, como es muy aficionado a la lectura, dice que ya les conté que leía hasta lo que se encontraba tirado y desgarrado en las calles. Pues le echó un ojo y empezó a ver y se dio cuenta que decía Dulcinea del Toboso, que se citaba la Dulcinea del Toboso. No, se dio cuenta que se trataba de Don Quijote, pero él no leía árabe. Y entonces consigue a quien se lo traduzca y se empieza a reír cuando empieza a leer el árabe que consiguió. Y dice, ¿de qué te ríes? Es que aquí viene una anotación de que hay una señora Dulcinea del Toboso que cree este loco que es su dar. Ese es entonces el escrito que yo necesito. Lo compró, y lo compró barato, en $1 cuando le pudo haber sacado 8, dice, porque era tanto su interés, pero no se dio cuenta. Entonces, en lugar del librero, él la compró, se le adelantó al librero y se llevó a su casa al árabe mes y medio a que le tradujera. A cambio, habían tratado ya, le iba a pagar con unas arrobas de pasas, me parece, y otras arrobas y unas fanegas de trigo. ¿Tú ibas a preguntar algo? No. Bueno, ya había llegado un trato con que le iba a pagar al traductor y el traductor hace la traducción. Aquí recordémonos de algo. Que incluso él comenta. Cervantes era el que bueno, suponemos que es Cervantes, pero es el narrador que Cervantes inventó que nos está contando la historia. Cervantes inventa un narrador que nos cuenta la historia. Pero hay muchos autores, porque por ejemplo, ¿cómo se llamaba el Quijote? Ya se los he dicho, él dice que los distintos autores nunca se pusieron de acuerdo. Hay quien dice que Quijada, hay quien dice que Quesada, hay quien dice que Quejana. Cuando él se autonombró Quijote, todos empezaron a dudar y a pensar más bien, no a dudar, que quizá su nombre fuera Quijada y de ahí Quijote. Pero es también una elucubración, no hay nada cierto, no hay nada seguro. Y son varios los autores de la historia, no nomás Cide Hammete de Benengeli. Ese ya es el más completo de los historiadores que escribió sobre el Quijote, pero no todo, ya sabemos. Entonces, al ya tener en sus manos la traducción, puede contarnos qué pasó. ¿Qué pasó? Que efectivamente le da un espadazo el vizcaíno al Quijote, que le lleva la celada que se había hecho aquí bien amarrada con unas cintas, porque para eso, cuando lo ponen en su casa organizando sus armas y con remiendos, pues, que te acuerdas de la mexicana, con un hilito aquí y otro allá, hacer que quede bien el yelmo que se puso en la cabeza, ¿verdad? Pues se lo tumba y le lleva media oreja, le corta la oreja al Quijote, el espadazo del vizcaíno, y el otro le da también y lo hiere, le pega un espadazo que lo puede hundir en dos, lo corta, se pone con un almohadón a protegerse y le corta el otro y le dan y lo tumba y casi lo medio mata. O sea, es en serio enfrentarte al Quijote, ¿no? Corres peligro, literalmente, ¿no? Pero aquí a lo que quiero ir ahorita es que esos detalles de Cervantes, porque es lo que yo quiero resaltar, nos llenan de gozo aún en la actualidad. Y no es el chiste fácil
que es el ver como las caricaturas que lo golpean y que lo tiran y que lo dejan todo maltrecho y que... Pues hay quien sí eso, y seguramente en su época el éxito que tuvo popular les daba mucha risa a la gente las tonterías que hacía el Quijote. Ya no, creo que en la actualidad no nos da tanta risa eso, sino más bien lo compadeces, los sufrimientos que tienen y las tranquilizas que se llevan. Por ejemplo, se encuentran que vienen un montón de llamas, ya al oscurecer, ven venir un mar de llamas flotando en el aire, en la oscuridad, y pues se espantan, ¿verdad? Dicen, ahora sí, ¿qué es esto, verdad? Era una procesión de sacerdotes que traen a un cadáver que lo llevan a Segovia, ¿verdad? Y en la noche se van las velas y las antorchas que traen flotando en la oscuridad. Y obviamente que ya con la explicación pues pierde toda la magia el asunto, pero no deja de ser impresionante para cualquiera de nosotros. No hay que ser loco como el Quijote para espantar. Pero en fin, ahí él cuando se enfrenta a esa gente los hace correr, por supuesto, ¿verdad? Y cuando derrota al vizcaíno, que también lo hace ofrecerle que va a ir en cárcel a la Dulcinea del Toboso y a decir quién fue el que lo derrotó. A todo el mundo le pide ese tributo. Todo eso puede suceder, puede sonar o sentirse medio excesivo en la actualidad, ¿verdad? En su detalle, pero no en su generalidad, no en la dinámica global, porque te va presentando nuevos aspectos en cada uno de los episodios. Número uno, la forma de hablar tan mal hablada del vizcaíno, que dice que yo te rompo y te matar como que tú estás y yo estoy. O sea, que habla como un vasco, mal habla castellano y lo representa bien. Y te das cuenta entonces ya que hay esa realidad española cuando tú ya la has vivido, que los vascos son otra cultura, que no saben hablar castellano bien. Es verdad todo eso, es verdad el hecho de que en Toledo fue, como ya les había comentado, donde el centro cultural donde se llevó a cabo la traducción de toda la sabiduría de la antigüedad a través del árabe y se traducía. Y por eso ahí era un centro de traducción y había ingleses y franceses y gente sabia de todas partes del mundo trabajando en Toledo en las traducciones que se estaban pagando en el siglo XI, XII, XIII. Bueno, escritos en árabe. Escritos en árabe y que se traducían al latín, y algunos empezaron ya a traducir a la lengua romance, porque también los idiomas se estaban creando. El castellano se estaba creando, ¿verdad? Ya estaba creado para el siglo XVII, por supuesto, en el que escribe Cervantes estaba muy consolidado, pero la Celestina, de hacía 100 años atrás, pues escribe en español también con versos, igual que el Quijote, igual que Cervantes. Eran hijos de judíos conversos. Eran gente de cultura. El Mateo Alemán, que escribió Guzmán del Farache, en imitación al Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es anónimo, pero es muy seguro que haya sido un judío, un converso quien lo escribió, por como está. Y sucede en Toledo y Salamanca. Y es la Castilla, es la frontera del imperio moro, que allí empieza, en Toledo. Para el norte, las provincias del norte son las provincias cristianas. Entonces, la verdad es que te está hablando de una cultura, porque cuando dice, y busqué quien me lo tradujera, y que pude haber, y rápido lo encontré, porque hay muchos ahí, y como me hubiera resultado fácil también encontrar quien me tradujera de otra lengua más compleja y más antigua, refiriéndose al hebreo, porque había quien traducía del hebreo, del judío, al latín y al castellano, por supuesto, como ya habíamos visto. Pero había traductores. Eso te habla de que está reconociendo ahí con toda claridad Cervantes las bases culturales judías, moras y cristianas del español. El español no existía, pues es una entelequia abstracta. Existen castellanos, existen andaluces, existen aragoneses, existen vascos, ¿verdad? Catalanes. Igual que las verdades generales, otra de las cosas que nos enseña Cervantes, las verdades generales
puede ser, ¿cómo te diré? Por ejemplo, cásate con quien tus padres te recomienden. Entonces, en general, puede ser bien, ¿no? Pero ya en lo particular puede ser para nada conveniente para la persona casarse con quien sus padres lo quieren casar. Cualquier verdad. Ahorita puse esa casi sacada de la manga porque quiero hablar ahorita de otra cosa, de Marcela. Como cualquier otro episodio, me refiero a que cualquier verdad universal que entonces existiera, ama a tu prójimo como a ti mismo, a la hora de la realidad tomaba otro carisma y ya no era posible aplicar esas verdades generales. Esa relatividad de aterrizar en concreto, sí, bueno, ama a tu prójimo sobre ti mismo. Si tú llegabas a México y veías un indio que no creías que fuera ni siquiera humano, ¿era tu prójimo? Para empezar, ¿verdad? ¿Quién era tu prójimo como a ti mismo ya para esas épocas? Cuando el otro era el otro de verdad, completamente. Y está expresado de esa manera en la lectura de este libro. Lo ves cómo había esos prejuicios bien asentados. El caso de Marcela, otra afirmación, ahí otro episodio, la segunda salida le sucede, que llegan con unos cabreros al anochecer y no hay venta cercana, pues dice Don Quijote que a él no le importa dormir a la intemperie porque los caballeros andantes es lo de todos los días y eso no tiene un problema. Y estos cabreros los reciben de buena lid y les dan de comer una birria que están haciendo, porque dice que están cociendo carne de chivo, pues te imaginas que es una birria, ¿verdad? Carne de chivo cocida es birria, no dice birria ahí, por supuesto. Y los convidan a la birria, y entonces Don Quijote se avienta una arenga allá entre los cabreros, que los cabreros medio no lo entienden, sobre las épocas doradas de cuando era feliz la humanidad, en donde no había ni tuyo ni mío, sino todo se compartía, de ahí sale, ¿no? Y entonces ese ideal de ese comunismo original está muy bien expresado en ese discurso, que para él esa era la época dorada, en donde todos nos compartíamos y nos apoyábamos mutuamente. Época que ya no existe, pues que eso existió en el pasado. Quedan resabios de aquello en la hospitalidad del cabrero que les reparte. De ahí de esa noche, y después de ese bellísimo discurso que se echa el Quijote, viene el que alguien comenta allí, llega un cabrero más a sumarse y cuenta qué le ha pasado en el pueblo. Pues no sabe, sí, fíjense que se cuenta lo del caso de la muchacha esta, de Marcela, la pastora Marcela. Esta chica, hija de un rico del lugar de por ahí cerca, estaba en las estribaciones de la Sierra Morena, había quedado, murió cuando su madre la parió, su madre era famosamente hermosa, y su padre muy rico también murió a los pocos años. El caso es que ella quedó heredera con muy buen dinero y hermosísima, pero sin ningún interés en ninguno de los pretendientes que la asediaban. Y había uno, sobre todo, Grisóstomo, que pues la perseguía y se disfrazaba de pastor, como por ella le gustaba, se vestía de pastora y se iba a las majadas y a las florestas a llevar a sus rebaños, a pastorearlas. Y como ella dice, a mí lo que me gusta es platicar con las zagadas en las aldeas, con las muchachas, las chavalas, las zagadas de las aldeas, y pastorear en los rebaños. No me interesa a mí andar en bailes, ni fiestas, ni cortesías, ni tener galanes, ni matrimonios, ni nada. Pero esto lo dice en un momento muy interesante, arma todo muy bien Cervantes, porque cuenta este hombre, el que llega el cabrero, que esta muchacha se trae ahorita el cuento del pueblo de que se suicidó el galán, Grisóstomo, el que andaba atrás de ella, se suicidó. Entonces ese amor por la dama que no te hace caso, por la crueldad de la dama sin misericordia, es un caso de una dama muy distinta a la Dulcinea del Quijote, pero estamos viendo ahí
cómo será el caso de una dama que su desdén y su no importarle para nada el que la traten de conquistar,